algo que Omar tocó a la mañana es el tema de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que tiene dos aristas que se llegan a tocar en la justificación de las medidas que toma el gobierno nacional estadounidense. Por un lado está lo ocurrido, que hablábamos ayer, del asesinato de dos personas que trabajan en la Embajada de Israel en Washington, a la afuera del Museo Judío de Washington. Ese fue un ataque antisemita de donde se lo mire, ¿no? Exactamente. Por el solo hecho de ser judío fue un atentado tremendo. Además, el grito de Palestina libre de la persona que cometió el crimen al momento de ser detenida. Bueno, con esto del antisemitismo es lo que usó Donald Trump para impulsar una medida que ayer terminó tomando una relevancia internacional de gran impacto mundial. Claro, ¿por qué? Porque prohibió a la Universidad de Harvard, o mejor dicho, la privó de un sistema que le permite acoger a estudiantes extranjeros, producto de, según la administración de Trump, promover el antisemitismo, hacer vínculos y dejar que crezca dentro de la institución el Partido Comunista Chino y ser, si se quiere, como una institución que va en contra de la democracia. Bueno, son 6.800 estudiantes extranjeros los que están cursando en Harvard. Es el 30% prácticamente de la matrícula de personas que tendrán que buscar otra institución educativa para renovar su visa y poder quedarse en los Estados Unidos o volver a su país de origen y abandonar los estudios. Lo que dicen desde las universidades es que es un ataque contra estas instituciones, con Harvard como emblema, pero contra el sistema educativo crítico de la administración republicana en general. Bueno, en base a eso, ayer tomó impacto esta medida, fue anunciada por el presidente y se habla de un avasallamiento de la Gobernación Nacional de los Estados Unidos contra las universidades. Tenemos un informe cortito, me parece, la producción nos va a confirmar, sobre lo que está pasando con las universidades y sobre este ataque de Donald Trump contra la Universidad de Harvard. Harvard no podrá matricular estudiantes internacionales para su siguiente periodo académico, pues el gobierno de Donald Trump revocó su facultad para hacerlo. Una retaliación después que la institución se negó a entregar los registros de conducta de los estudiantes extranjeros como lo pidió el Departamento de Seguridad Nacional. Esto hace parte del choque que mantienen el mandatario y la institución. Trump los acusa de recibir agitadores y de ser antisemitas por las protestas del año pasado a favor de los palestinos. Y aunque le congeló subvenciones por más de $2.000 millones, en un inicio Harvard se resistió a cambiar sus políticas de admisión y de contratación de profesores, como lo pedía la Casa Blanca. Previamente sobre este tema conversamos con Rodrigo Balamera Garza. Él es politólogo, máster en ciencia política de American University y periodista. Bien, Rodrigo, este informe está relacionado con la televisión francesa, France 24 en español, porque también allí hubo un informe interesante que es bueno que se lo escuche, Gastón, que tiene que ver qué es el antisemitismo. Sí, relacionado con este tema, relacionado a lo que está ocurriendo con la Franja de Gaza, relacionado a las posturas de distintos países y líderes mundiales y un reclamo que se está levantando ante el antisemitismo. Bueno, este es el informe explicando un poco, para poner claridad sobre este tema, qué es el antisemitismo y qué es el sionismo. Semíticas, entre ellas el hebreo, el árabe o el arameo. En el uso moderno, el antisemitismo se refiere exclusivamente al odio hacia los judíos como grupo étnico, religioso o cultural. Así lo define la Alianza para la Memoria del Holocausto en su página web. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Esta organización internacional también advierte: la negación de los crímenes nazis contra los judíos es un delito antisemita. Sin embargo, no toda crítica a la política del gobierno o al Estado de Israel puede considerarse como tal. Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Por otra parte está el sionismo, un movimiento político y nacionalista surgido a finales del siglo XIX, cuyo objetivo es crear un Estado judío en los territorios palestinos. En contraposición, el antisionismo es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo.
pero que de base defiende una posición ideológica, política y filosófica de rechazo del sionismo como movimiento nacional judío, bajo la oposición, parcial o total, a la legitimidad del proyecto de establecer un Estado-nación judío en Palestina. Más ligado al término anti-israelí, de cariz más político, que critica sus políticas, su ejército o la ocupación, sin exigir a Israel estándares diferentes que a otros países ni caricaturizar su existencia. Recientemente, países europeos condenaron la operación militar israelí en Gaza, bajo la amenaza de sanciones. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó las críticas de antisemitas, un equilibrio narrativo tendencioso que los líderes del viejo continente rechazaron de pleno. Bien, después vamos a hablar también qué está pasando en Europa, ¿no? Relacionado con esta situación geopolítica que está teniendo también auge, especialmente a partir de las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a ver, entre comillas, enemigo comercial, que es China, y donde se fundamenta más que nada la decisión conocida en el día de ayer con respecto a la inscripción de extranjeros en la Universidad Faro del mundo, ¿no? Sí, como lo es Harvard. Y en el medio, las posiciones geopolíticas de Europa que van todas apuntadas al accionar del gobierno de Israel sobre la situación bélica que se está viviendo en la Franja de Gaza. Lo decía el informe de la televisión francesa de France 24, la respuesta de Netanyahu. Bueno, hay una tensión que empieza a crecer en esa región, sobre todo en las relaciones de Europa con Israel y la visión que tiene sobre la Franja de Gaza, el viejo continente. Bien.